Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a un nuevo espacio de aprendizaje de matemáticas. Les saluda la licenciada Jenny Merari Padilla Hernández, docente del Instituto Oficial La Ceiba de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. En esta oportunidad les vengo a hablar de la unidad 2, el cual se encuentra el tema límite y continuidad. Específicamente veremos la lección de continuidad en el punto. Este tema pues va dirigido a los estudiantes del 11º grado del BCH de la asignatura de Matemáticas 4. Vamos a comenzar primero pues trazándonos las expectativas de logro que queremos alcanzar al finalizar esta clase. Una de ellas es entender la definición y la propiedad de la continuidad en el punto y determinar la continuidad en un punto. Ahí vemos un ejemplo de una gráfica de una función que es continua en un punto, ¿verdad? Entonces decimos que una función es continua en un punto cuando ésta no tiene huecos ni saltos. Entonces hablamos de una continuidad. Vamos a definir qué es la continuidad o una función continua. Decimos que una función es continua en un punto si existe el límite en él y coincide con el valor que toma la función en ese punto, y debe de cumplir pues los tres criterios. Uno de ellos es que sea y igual a f de x una función. F de x es continua en el punto x igual a a cuando f está definida en un intervalo que contiene a a. Número 2, que el límite cuando x tiende a a de f de x exista. Y número 3, que el límite cuando x tiende a a de f de x sea igual a f de a. Si esas tres condiciones se cumplen en una función, entonces decimos que esa función es continua en ese punto. Vamos a identificar en las siguientes gráficas de las funciones cuáles son continuas en el punto de x igual 1. Entonces vemos la gráfica de del inciso A, la gráfica del inciso B y la gráfica del inciso C. Entonces vemos que la gráfica A y B pues son continuas en el punto x igual a a, que es el que queríamos saber. Mientras que la gráfica C nos damos cuenta que tiene un hueco en el punto x igual 1, lo que quiere decir es que ese punto pues no está incluido ahí. Por lo tanto, esa función no es continua en el punto x igual 1. Ya hemos identificado a través de una gráfica cuándo una función es continua. Ahora vamos a proseguir a definir esas propiedades de la continuidad. Entonces decimos que si y es igual a f de x y g de x son continuas en x igual a a, entonces las siguientes gráficas pues son continuas en x igual a. Entonces me dice el inciso A que y va a ser igual a f de x más g de x. B, y va a ser igual a f de x menos g de x. C me dice que y va a ser igual a k, donde k es un número real, una constante, k por f de x. Y inciso D me dice y igual a f de x por g de x. Y E, y igual a f de x sobre g de x siempre y cuando g de a sea distinto de 0. Entonces vemos que si yo tengo dos funciones continuas se va a cumplir que la suma de esas funciones va a ser continua, la resta de esas dos funciones también va a ser continua, y si yo multiplico una función por una constante, una función continua por una constante, también va a ser continua, igual para el producto, igual para la división, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos funciones continuas, podemos aplicar esas propiedades de la continuidad. Vamos a ver ahí, tenemos un ejemplo de una función continua, en este caso es una función lineal, ¿sí? Que no tiene ningún hueco, ningún salto, por lo tanto es una función continua. Ahora vamos a proseguir realizando el siguiente ejercicio. Me dice el ejercicio 1. La función f de x es igual a x más 2 sobre x menos 2. Entonces me pide que averigüe si es continua en el punto x igual 3. Lo primero que vamos a hacer es identificar si se cumplen las tres condiciones. Si se cumplen esas condiciones, entonces podemos decir que sí es continua en ese punto. Entonces veamos la primera condición,
que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 3 de x más 2 sobre x menos 2. Evaluando el límite, me quedaría 3 más 2 sobre 3 menos 2. Entonces 3 más 2 sería 5 y 3 menos 2 sería 1. Dividiendo 5 sobre 1 me quedaría 5. Luego el inciso 2 me dice que f de 3, vamos a averiguar si f de 3 existe. Entonces f de 3 es igual a 3 más 2 entre 3 menos 2 y sería igual 5. Y el 3, que el límite cuando x tiende a 3 de f de x sea igual a f de 3. En este caso se cumple que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es 5 y f de 3 también es 5. Por lo tanto, la función f de x igual a x más 2 sobre x menos 2 es continua en el punto x igual 3. Por lo tanto, es continua, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Determine si la función f de x es continua en x igual a negativo 2. Entonces me da ahí la función f de x igual a x al cuadrado más x menos 2 sobre x más 2 si x es distinto de 2 y negativo 3 si x es igual a negativo 2. Veamos si se cumplen las tres condiciones. Si esas tres condiciones se cumplen, como el ejercicio anterior, diremos que esa función es continua en el punto x igual a negativo 2. Entonces, el límite cuando x tiende a negativo 2 de x cuadrado más x menos 2 sobre x más 2, me quedaría el límite cuando x tiende a negativo 2 de x más 2 por x menos 1, ya factorizando el numerador, sobre x más 2. Simplificando, me quedaría el límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 1, que sería menos 2 menos 1 igual a negativo 3, ya evaluando el límite. Número 2, que f de menos 2 exista y f de menos 2 es negativo 3. Y por último, que el límite cuando x tiende a negativo 2 de f de x sea igual a f de menos 3 y se cumple y es igual a negativo 3. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, por lo tanto, f de x es continua en el punto donde x es igual a negativo 2. Vamos a ver si tú aceptas el reto. Tenemos ahí un ejercicio que yo sé que sí lo puedes realizar. Si has prestado atención, pues lo vas a poder solucionar. Dice, determine si las siguientes funciones f de x, donde quedaría x cuadrado menos 9 sobre x más 3, es continua en x igual a negativo 3. Entonces, veamos si cumple esas tres condiciones. Si esas tres condiciones se cumplen, pues esa función va a ser continua en el punto x igual a negativo 3. Ajá, muy bien, ya averiguaste y sabes cómo resolverlo, ¿verdad? Entonces vamos a proseguir. Lo primero que vamos a hacer, f de x igual a x cuadrado menos 9 sobre x más 3. Reescribo mi función y la factorizo. Entonces me va a quedar x más 3 por x menos 3 sobre x más 3. Simplifico y me va a quedar que la función va a ser x igual a x menos 3. Luego veamos si cumple las tres condiciones. Entonces, que el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x sea igual al límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 3, que sería negativo 6. Luego que f de negativo 3 exista y f de menos 3 es negativo 6. Y 3, que el límite cuando x tiende a negativo 3 de f de x sea igual a f de menos 3 y se cumple. Por lo tanto, podemos decir que esa función es continua en el punto x igual a negativo 3. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, aprendimos que una función es continua si cumple las tres condiciones. Si tenemos dos funciones continuas, podemos aplicar las propiedades de la continuidad enunciadas anteriormente. Se dice que una función es continua si podemos trazarla sin soltar el lápiz del papel. Espero hayas aprendido mucho acerca de la continuidad. Recuerda, quédate en casa. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bendiciones.